Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Si es la primera vez que usted me está visitando en el canal, mi nombre es Lisa y hoy estaré proveyendo unos cuantos precios en el mercado actual de la moneda de 1969D, el de Kennedy, medio dólar. Y como muchos de ustedes saben, esta moneda de 1969 de Kennedy fue uno de los penúltimos de los medios dólares revestidos, o sea, producidos, revestidos de plata acuñado para la circulación. Y espero que este tema le abra el apetito y quiera recibir más alimento numismático para seguir aprendiendo sobre estas monedas Kennedy. Por lo tanto, si todavía no se ha suscrito, espero que se anime y no se olvide activar la campanita para que le notifique cada vez que coloco un nuevo video. Y no se pierda de tanta información valiosa. Pero seguimos con el tema y el hecho de que la composición revestida de plata se haya utilizado durante 6 años no es un testimonio de la terquedad del Congreso de la ley de Cresham, pero el simple hecho es que el gran tamaño de la denominación lo hacía tecnológicamente inviable para su uso en máquinas expendedoras, cuya incremento era el propósito de tener estas máquinas expendedoras. Por lo tanto, tuvieron que hacer ciertos cambios en el futuro. Y tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero esta moneda de Kennedy es un símbolo de la conmemoración pública de un presidente muy querido por muchos. Y eso hizo que fuera muy popular. Por lo tanto, la Casa de la Moneda de todo el mundo acuñaron decenas de monedas conmemorativas para marcar el logro. Pero el medio dólar estadounidense se mantuvo como el más importante. Si bien la Casa de la Moneda de Filadelfia no se unió a la Casa de Denver en la producción de este medio dólar de 1969, por lo tanto no lo van a encontrar. Sencillamente van a haber dos tipos de moneda, el que es acuñado por Denver con la letrecita D y también la Casa de la Moneda de San Francisco. Y ellos sí produjeron versiones de monedas de prueba, de proof. Estas versiones se vendieron en los proof sets anuales de la Casa de la Moneda de Estados Unidos y cada moneda lleva el acuñamiento de CKS, o sea, la letrecita S en la moneda. Pero hablemos un poco en cómo se ven los precios de esta moneda de 1969 de Kennedy, medio dólar en el mercado actual. Y es probable que el medio dólar Kennedy es como que es el caso de la mayoría de las monedas de mediados y finales del siglo XX, que aumente su prominencia en las próximas décadas. Y bueno, por lo popular que es esta moneda. Por lo tanto, eh, según las estadísticas, dicen que a medida que la generación se proponga construir conjuntos de esta moneda acuñada, va a durar bastantes largos años de vida esta moneda y con muy buenas condiciones si la seguimos guardando y cuidando. Y por favor, quiero que presten atención. Últimamente, algunos de ustedes me están escribiendo y diciendo que tienen la misma moneda. Y según lo que ustedes me han dicho, que han visto el video y cuando me muestran la imagen en Instagram, es probable que sea un poquito diferente. Porque deben de tener ciertas características. No es que tengamos, todas las monedas van a tener un precio valioso. No, debe de tener ciertas características que lo hacen que tenga ese tipo de valor y sobre todo demanda de parte de los coleccionistas, que son los que adquieren estas monedas, entre otros detalles que llegan a ser importantes para dicho valor. Por lo tanto, las monedas de 1969, y vamos a hablar el que es sin circular, se puede encontrar, mire, se puede encontrar donde quiera, hasta en rollos, bolsas, por separado, se encuentran en línea.
No es de ninguna manera raro o difícil de adquirir si uno está realmente interesado en comprar estas cantidades. De hecho, si están en rollos y bolsas, puede valer la pena enviar algunas piezas excepcionales en cualquier compañía que provee servicios de calificación, o sea, certificarlos y encapsularlos, ya sea como monedas individuales o como parte de un envío masivo. Si tiene muchas y tiene el dinero y quiere enviarlo por cantidades grandes, sería pues excelente si tiene su presupuesto. Pero hablemos de un ejemplo típico en grado o condición. Y si usted no sabe cómo calificar su grado en una moneda, déjeme un comentario para enviarle un link de un video sobre este tema de calificación. Pues si tuviera un grado Mint State, pues tendría o tendrá una calificación, y les voy a dar como ejemplo una MS-64. La moneda pudiera venderse aproximadamente en $8 en el mercado actual. Sin embargo, si la moneda de 1969D tuviera en un grado MS-65, entonces su precio sería un poquitito mayor, aproximadamente entre $15 a 20, dependiendo la fluidez que se encuentra en el mercado en línea. Pero si quisiera hablar de un grado un poco más alto, como el MS-66, más le voy a dar un dato adicional. Si tienen adición un atractivo visual, o sea, no solamente el grado, sino que tiene otro tipo de característica que lo hace más valioso, mire, una moneda como esta pudiera estar alrededor de $120. ¿Vieron la diferencia entre la MS65, $20? Pero si la MS66, que es un puntito más alto, más el atractivo visual, ya el precio va a cambiar. Vamos a mencionar otro ejemplo y que se debe de considerar si la moneda está colocada en una casa de subasta. En este caso, Stack Boards, que se llegó a vender una moneda de estas en marzo del 2016 y que se vendió en grado MS66, pero con el simbolito de más. Vamos a añadirle otro tipo de característica. Calificado por PCGS, que es una de las compañías más prestigiosas. Mire, se llegó a vender en 1,116,25 centavos. ¿Vieron otro tipo de diferencia en cuanto a ciertas características? Otro ejemplo que les voy a mencionar, que esta moneda fue calificada como el más fino, otra característica, MS67, un puntito más alto, pero vamos a añadirle el más, o sea, otro tipo de característica, y está calificado por PCGS. Mire, se llegó a vender en subasta en Heritage Auction en noviembre del 2017. Amigos y amigas, se vendió en $4,802. ¿Vieron otro tipo de característica que lo hace más valioso? El ser el más fino, el grado MS67 y el símbolo de más, que lo hizo también tener mucho más valor. Obviamente, dependiendo de la demanda del coleccionista. Y cada detalle que yo menciono es importante. Por ejemplo, el símbolo de más en la calificación de MS67 sí tiene importancia porque le da más valor. Así como el atractivo visual que mencioné anteriormente le da también más valor. O sea que existen ciertas características que tienen importancia, y eso es lo que queremos aprender en todos estos videos que yo publico, donde no solo menciono precios, sino también detalles o características que quiero que todos presten atención a ellas. Y espero que este video haya sido de su agrado. Y si ha sido así, pues apreciaría un like, un dedito arriba, como que le agradó mi trabajo. Y sobre todo comenten, que me encanta que comenten. Siempre trato de leer todos sus mensajes. Lo aprecio inmensamente. Y bueno, gracias a todos ustedes que comparten mis videos en sus redes sociales, porque está llegando a otros hogares. Y eso es de gran ayuda al canal. Es completamente gratis. Un clic y ustedes lo envían a sus redes sociales.
Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Bye.